Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de cálculo integral o cálculo 2, no sé, depende de la universidad donde estés. Hoy vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo. Particularmente haremos una demostración que podría decir en términos muy coloquiales de bolsillo. La forma adecuada de citarlo es una demostración heurística, donde utilizando rectangulitos vamos a deducir la primera parte de este gran teorema. Esta demostración a mí me parece que es súper sencilla, pero fuera de todo es algo que todo ingeniero y estudiante de ciencias exactas debe saber hacer. Entonces, como siempre, por aquí les dejo el icono del canal para que por favor se suscriban, para que le den me gusta y compartan este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, ¿de qué se trata el famoso teorema fundamental del cálculo? Antes de eso, un poquito de memoria. Cada área de la matemática tiene una serie de teoremas que para esa área son fundamentales. Existe un teorema fundamental de el álgebra, que es el hecho de que todo polinomio, así parafraseándolo, ¿no? Todo polinomio de grado n tiene n raíces con multiplicidad y todo tienen que dar n. Ese se llama el teorema fundamental del álgebra. También hay un teorema fundamental de la aritmética que está relacionado con la forma en que escribimos cualquier número. Pero entonces en el cálculo también tenemos un teorema. Particularmente el teorema fundamental del cálculo se divide en dos partes. Entonces, la demostración del primer teorema fundamental del cálculo está relacionada con ¿qué? Para ser más preciso. Cuando hablamos del teorema fundamental del cálculo, la idea es relacionar la suma de Riemann, que aquí les estoy expresando la suma de Riemann como la hemos visto en videos anteriores. Aquí tomé suma de Riemann por la izquierda como siempre. Además de eso, esta suma de Riemann que ustedes ven acá, la estoy haciendo con variable t. Ya se van a dar cuenta por qué utilizo t y no como siempre la x. Entonces t, delta tn, se cumplen las mismas condiciones. Delta de t sub n no es más que b menos a sobre n. Los t sub i no es más que a más i delta t sub n. Lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que pasa? Esta suma de Riemann, en vez de escribir siempre yo límite cuando n tiende a infinito, todo esto es una sumatoria. Entonces, como es una sumatoria, los matemáticos decidieron todo esto abreviarlo con una S larga. Este símbolo acá no es más que una S estilizada, una S alargada, que va de A hasta B. Es decir, voy a hacer una sumatoria donde el límite inferior es A, el superior es B, de la función f, y ese delta, que antes lo escribíamos con una letra griega, ahora lo escribimos con una letra de nuestro alfabeto. Tenemos aquí una D de T. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto que tenemos acá es una suma de Riemann y eso tenemos que metérnoslo en la cabeza. Esta S de acá es de una sumatoria y esto es una suma de Riemann. Entonces, ¿qué ocurre? La idea del teorema fundamental del cálculo es relacionar las sumas de Riemann con las antiderivadas. Recuerdan que ese es un tema que en algunas universidades se ve en cálculo 1 o que se ve también aquí en estos cursos de cálculo 2, donde se establece que una antiderivada no es más que una función que al yo derivarla me da la función que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La idea es que vamos a relacionar las sumas de Riemann con las antiderivadas. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Entonces, ¿qué es lo primero que haremos? Esta A es una suma de Riemann, donde vamos de A hasta B para calcular, puede ser un área. Recuerden que a veces la suma de Riemann no tiene por qué representar un área, porque si la función es negativa, pues me quedaría un área, pero con signo menos. Sí, pues por lógica no podemos tener un área negativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a definir una función f mayúscula de x, que no es más que es un a de x, es decir, esta área la voy a poner a variar de tal manera de que b, el límite superior de esta suma de Riemann,
ya no es una constante. Esa b la reemplazamos por una x, de tal manera de que esta área va a cambiar. Y eso es súper importante. Entonces, aquí está la importancia de por qué la suma de Riemann no la definí con variable x. Porque la x va a ser una variable, pero que va a representar es el límite superior. Entonces, no confundamos eso. Entonces, esta es una función f de x que no es más que un área donde el límite superior b lo vamos a ir cambiando. Entonces, ¿qué ocurre? La idea es esta. Yo tengo mi función f de t. Aquí sí me confundí. Aquí tengo mi función f de t. Entonces aquí yo voy, aquí tengo mi variable t. Podemos decir que esto es una y, da lo mismo. ¿El hecho cuál es? Aquí yo tengo graficada mi función. Este es a y este es el límite que sería x. De tal manera que lo que está en azul corresponde a la función f de x. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo voy a tratar de calcular la función f de x más h. ¿Qué es la función f de x más h? Escoger esta área y voy a ver qué es lo que pasa si cojo un hcito después. Es decir, aquí yo tengo x, tengo aquí un h, de tal manera que tendríamos un f de x más h. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por la forma en que nosotros construimos las sumas de Riemann, es tremendamente claro que una buena aproximación de f de x más h es la misma f de x, pero sumándole este rectángulo. Si ustedes se fijan, si esto es x y esto es x más h, esto de aquí mide h. La base del rectángulo en este momento valdría h. Y la altura valdría x, siendo una aproximación como siempre por la izquierda. Esto sería una aproximación. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Miren que aquí lo que estamos haciendo es aproximar el área f de x más h como un f de x más f de x más h. Entonces, esto es muy intuitivo. El área completa no es más que el área anterior más el rectangulito. Obviamente, todo esto tiene sentido si h tiende a 0, porque si h es muy grande, pues obviamente hay mucho espacio que sobra, que es el que estoy señalando aquí con el lápiz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a reflexionar un poco de lo que tenemos acá. Es claro, voy a repetir la fórmula. X más h es aproximadamente igual a f de x más f de xh. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Este está sumando, pasa al otro lado a restar. F de x más h menos f de x es más o menos igual a f de x por h. Quiero que se den cuenta que esta h está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y voy a escribir esto de esta manera. F de x es más o menos igual a f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, miren, ¿qué ocurre? F de x es aproximadamente f de x más h menos f de x sobre h. ¿Cuándo nosotros tendríamos una igualdad? Nosotros tendríamos la igualdad, presten atención acá, cuando h sea exactamente, se tienda a 0. ¿Por qué? Miren acá, si h tiende a 0, si yo hiciera ese límite por acá y por acá, quiero que se den cuenta que f mayúscula x sería f mayúscula x, tendríamos una igualdad exacta. Y también desde una perspectiva intuitiva pues tiene mucho sentido. Porque esto sería f de x más h menos f de x sobre h, entonces tendríamos la f minúscula de x. Entonces quiero que se den cuenta que f de x es exactamente igual al límite cuando h tiende a 0 de todo esto que tenemos acá arriba. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes prestan atención, esto de acá se parece a algo que ustedes ya han hecho un trillón de veces. Bueno, no un trillón de veces, pero
lo han hecho muchas veces y si son estudiantes juiciosos, se darán cuenta de que esto que tenemos acá no es más que la derivada de la función f de x con respecto a x. En la notación de Newton, esto es f mayúscula prima de x. Recuerden que esta es notación de Leibniz y esta es notación de Newton. Entonces llegamos a un resultado súper interesante. Si f de x se define como la integral de a hasta x de f minúscula de x, entonces, aquí, perdón, ¿no? Recuerden que lo habíamos hecho con variable t. Así es como la definimos, ¿no? Entonces aquí t y aquí t. Si f de x se define como la integral desde a hasta x de f de t, entonces f' de x debe ser exactamente igual a f de x. Entonces aquí tenemos un resultado súper fuerte, porque nos estamos acabando de dar cuenta de algo importante. Que f de x, siendo una suma de Riemann, siendo el límite superior variable, si yo derivo esta en suma de Riemann, es exactamente igual al término que está dentro de la suma de Riemann, de esta f minúscula de t. Palabras a más, palabras a menos. La derivada de esa área tiene que darme lo que está dentro. Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta de que si yo quiero calcular una suma de Riemann, no necesito hacer el límite, no necesito nada de eso. Solamente necesito encontrar esa función f mayúscula de x. Entonces, este es el que se conoce, se los voy a colocar en un cuadro, como el en la parte 1 del teorema fundamental del cálculo. Se los voy a colocar en un verde claro. Esta es la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Aquí es súper importante e insisto muchísimo que no me confundan una cosa con la otra. Esta suma estilizada desde a hasta x es una suma de Riemann, no es una antiderivada. ¿Qué es lo que pasa? Por el abuso de las notaciones o simplemente porque los profesores saben que tarde o temprano vamos a llegar a eso, siempre abusamos y utilizamos este símbolo para la antiderivada. Pero técnicamente hablando, esto es una suma de Riemann. Entonces, esa suma de Riemann grande, complicada, que nosotros teníamos por allá, se puede calcular fácilmente si yo tengo f' de x. Entonces, aquí les voy a colocar primer teorema, parte 1, del teorema fundamental del cálculo. Así de importante es. Así de importante es esto de acá. Voy a colocarlo aquí mejor en negro. Voy a bajar esto acá. Aquí obviamente la función f de t siempre tiene que cumplir ciertas condiciones, pero digámoslo así, esto esbozado es lo más importante del teorema de la primera parte, ¿no? Del teorema fundamental del cálculo. Entonces ustedes dirán, listo, yo lo que tengo que hacer es encontrar cualquier función que al derivarla me dé f de x. Listo, está bien. Si yo tengo una función que al derivarla me dé f de x, yo puedo calcular la suma de Riemann fácilmente. Hay otra forma, o hay otra parte que es la segunda parte del teorema fundamental, que me enseña cómo calcular exactamente esa suma de Riemann. ¿Cómo se hace? A esa se le conoce como parte 2. La parte 2
se puede demostrar completamente independiente de lo que estoy haciendo acá. Se puede hacer completamente independiente. No es demostrando esto. Pero de todas maneras hay una forma de deducir la segunda parte del teorema fundamental del cálculo utilizando la primera, que sería como una forma mucho más práctica. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, aquí voy a enunciar todos los elementos importantes del teorema fundamental del cálculo. Si la función f es continua entre a y b, entonces f es diferenciable en c y se cumple esta condición. Diferenciable en x, perdón, no sé por qué dije c. Diferenciable en x y se satisface esta condición. Entonces, ahora sí, ¿de qué se trata el segundo teorema fundamental del cálculo? El segundo teorema fundamental del cálculo tiene que ver en la manera en que nosotros cogemos y evaluamos eso. ¿En qué consiste? Se los voy a mostrar acá. Voy a coger aquí el tablero. Y lo voy a mostrar aquí. ¿O cuál es la idea? Entonces, para que sea bastante sencillo. Sea f de x igual a una función diferente a la f. Sea, por ejemplo, una u de x. Prima. Eso es importante. Es decir, una segunda antiderivada que, como ustedes ya recordarán, una función tiene infinitas antiderivadas. Entonces, la integral de a hasta b de f de x es exactamente igual a u de x evaluada, así se conoce esta notación. Esta barra superior, o a veces en algunos textos se la encontrarán hacia un poco inclinada como diagonal, de a hasta b, no es más que u de b menos u de a. Entonces, esta de acá, obviamente, f tiene que ser una función integrable entre a y b. Este se conoce como la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Esa es la parte 2 del teorema fundamental del cálculo. Ahora lo que voy a hacer es coger y encerrarlo en otro cuadro para deleite de ustedes. Entonces, ¿cómo se puede deducir esta segunda parte del teorema fundamental del cálculo? La idea es bien sencillita. No es necesario, obviamente, no es necesario utilizar lo que está arriba. Las dos cosas se pueden demostrar por separado. Las dos cosas se pueden demostrar por separado. Pero entonces, ¿cuál es la idea acá? Vamos a demostrar esto a partir de lo que está arriba. O bueno, demostración simplificada. Vamos a ponerle así. Demostración simplificada. Entonces miren, la idea es esta. ¿Cómo se demuestra esto de acá de manera simple? Yo ya sé que f mayúscula de x es la integral de a hasta x de f de t por dt. Entonces, yo ya sé por la primera parte del teorema fundamental del cálculo
que f mayúscula prima de x es igual a f de x. Como u prima de x también es f de x, entonces yo sé que la diferencia entre f de x y u de x debe ser una constante que le voy a llamar c. La diferencia entre dos antiderivadas es una constante. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo sé que si evalúo f de a es igual a la suma de Riemann de a hasta a de f de t por dt. Por la definición de suma de Riemann es tremendamente claro que la integral, que esta suma estilizada que le llamo integral definida, de a hasta a es igual a 0. Entonces, yo sé que f de a, siendo u de a más c, debe ser igual a 0. Entonces, aquí tenemos, miren acá, que c no es más que menos u de a. Porque si este está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces c no es más que menos u de a. Finalmente, voy a hacer una línea acá. Considerando esto, es claro que f de x es igual a u de x menos u de a. De tal manera que si f de x ya lo había definido como la integral de a hasta x de f de t de t, entonces reemplazando esto de acá me queda que u de x menos u de a es igual a la integral de a hasta x de f de t por dt. Por último y sin complicarme, si en vez de tener x yo tengo b, me queda que u de b menos u de a es igual a la integral de a hasta b de f de t por dt. Y en este caso, si yo cambio la t por una x, da exactamente lo mismo. Entonces aquí no estoy haciendo absolutamente nada si cambio la variable de integración t por una x. Y listo. Entonces miren que aquí hay una demostración bastante simple de lo que acabo de demostrar acá. La integral de a hasta b de f de x es igual a u de x integral de a hasta b. Y listo. Entonces piensen que aquí me queda cómo calcular fácilmente una suma de Riemann. ¿Cómo lo hago? Fácil, simplemente calculando la antiderivada y teniéndola de b hasta a. Listo, entonces para no alargar mucho más este video, vamos a dejarlo hasta aquí. Como siempre, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Les voy a dar aquí como un espaciecito para que tomen los pantallazos de todo lo que hicimos. Creo que este video quedó relativamente corto, pero creo que se entendió relativamente bien lo que trataba de expresar. Entonces, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima. ¡Chao!